Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de Humoresque, un puente a la cultura checa, aquí por Radio Cultura. Tenemos el programa número 43, hoy 1 de mayo de 2025. Conduce quien les habla, Ana Yancu, y vamos todos los jueves, seguimos todos los jueves de 16 a 17 horas aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo es hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Canales de comunicación, tenemos el grupo en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, no tienen más que solicitar la inscripción. Y también, para comunicarse con el programa, si quieren dejar inquietudes, preguntas, sugerencias, centroculturalcheco@hotmail.com. Todo con minúscula, centroculturalcheco@hotmail.com. Avisos parroquiales. El conjunto de danzas folclóricas checas Sokol busca nuevos integrantes. Comunicarse a aquellos que estén interesados, no hace falta ser bailarín profesional, sino tener ganas de acercarse y divertirse un poco. La directora, se comunican por WhatsApp con Ana Souhop, 11 58 04 21 78 y o Alejandra Tomasevich, 11 31 64 92 29. Recuerden por WhatsApp dejar los mensajes indicando nombre, apellido, teléfono, forma de contacto. El pasado domingo en la Feria del Libro tuvimos la presentación de Karel Čapek y también la actuación de algunas escenas de La Peste Blanca, obra de Karel Čapek también, que se estrenará el 5 de julio de este año en el Teatro Patrio de Actores en Lerma al 500. Lo dirige Diego Cosín con una larga lista de integrantes. Feria del Libro, continuando con la Feria del Libro, el próximo miércoles 7 de mayo de 18 a 20 horas en el stand 1910 Pabellón Amarillo de la Unión Europea en Argentina, vamos a presentar la República Checa y su literatura, panorama general de las letras checas a través de los tiempos, presentación que está a mi cargo, y luego haremos entre varios lecturas de algunos autores, Jana Moskomensky, Karel Jaromil Erben, Bojena Nemcová, Jaroslav Hašek, Arnošt Luštík, en este caso va a estar a cargo del licenciado Alfredo Martín Torrada, Milan Kundera, Bohumil Hrabal, Jaroslav Seifert y por supuesto Václav Havel. Colabora en la lectura la profesora René Šumická. Esto tiene lugar en la Feria del Libro gracias a la Unión Europea en Argentina, la Embajada de la República Checa en Buenos Aires y Centro Cultural Checo de Argentina. Y como todos los jueves, llegó el momento de Babičin Koutek, una leyenda. Hoy le traigo las historias de sinagogas de Praga. En la zona de la ciudad judía de Praga, ya hablamos en otros jueves de cómo surgió la ciudad judía de Praga, de un lado del Vltava y posteriormente cómo fue extendiéndose del otro lado del Vltava. Creo que, si no me falla la memoria, podemos hablar que un cuarto de la población de Praga es de la comunidad judía. Así que es una comunidad muy importante, no solamente en lo histórico. En la zona de la ciudad judía de Praga se conservaron tantas sinagogas cuantos días tiene la semana, es decir, 7. Otras 2 se encuentran en los barrios de Liben y Smíchov, donde vivía también una comunidad judía numerosa, pero volvamos a las calles de la Praga Vieja, o sea, a la zona de los barrios de Josefov, Ciudad Vieja y Ciudad Nueva. El santuario judío más antiguo de Praga es la sinagoga Vieja Nueva, así la llaman, Vieja Nueva,
de estilo gótico situada en la calle Maiselova. Y no es solo la sinagoga más vieja de Praga, después de que los nazis destruyeron la sinagoga judía de Worms. Se convirtió en la sinagoga más antigua de toda Europa. Proviene del año 1270, tiene frontones de ladrillos y está rodeada en 3 lados por dependencias más bajas. Como la parte más antigua suele ser considerada la dependencia sur, que tiene arcos apuntados de estilo gótico y a la que se entra por una puerta baja directamente de la calle, dicen que en este lugar se encontraba antes una sinagoga de madera mucho más baja, por lo que el nuevo edificio recibió el nombre de Vieja Nueva. O sea, es nueva, pero está en el lugar de la que estaba la vieja. Se dice que en sus paredes permanece hasta la fecha la sangre de los judíos que buscaban allí refugio durante el gran pogromo efectuado bajo el gobierno del rey Venceslao IV y en el que fueron asesinados todos. En la misma calle se encuentra la sinagoga Maisel. El edificio, originalmente de estilo renacentista, con 3 naves y 2 portadas, se halla en el terreno adquirido en 1590 por el primado de la ciudad vieja, Mordejai ben Samuel Maisel. Se trató de una de las figuras más interesantes y más enigmáticas de la Praga rodolfina, o sea, Rodolfo el Habsburgo, ¿no?, de la época de los Habsburgo, una eminencia gris que se movía entre los bastidores y parecía estar detrás de todos los sucesos importantes. El primado Maisel recibió del emperador Rodolfo II, en aquel entonces, la autorización y amplios privilegios para llevar a cabo la obra. Cuando en 1601 falleció, sus bienes ascendían a más de $500,000 de monedas de oro, sin tomar en cuenta sus inmuebles y otros bienes. Así que a nadie le puede extrañar que hayan surgido numerosas especulaciones, famas y leyendas acerca de este personaje. Una de ellas cuenta cómo el primado Maisel había adquirido su enorme riqueza. Hace centenares de años vivió en el gueto judío de Praga el rabino Yitzhak. Una noche regresaba a casa cuando se encendió delante de él tal resplandor como si la luna se tumbase en el camino. Pero no pudo ser causado por la luna, ya que ésta brillaba en el cielo justo encima de la cabeza del rabino. Al acercarse más, el rabino se fijó en que en el camino había un montón de dinero y a su lado una figura extraña, ni hombre ni espectro, que se llenaba a puñados los bolsillos con el dinero. El rabino preguntó enseguida si también puede llevarse una parte del tesoro. Pero el ser extraño le respondió bruscamente que el dinero no era para él, sino para otra persona, y que si el rabino quería saber más, que por fin debería casar a su hija. Después desapareció y con él se fumó también el dinero. El rabino Yitzhak llegó a casa y se puso a pensar con tanto empeño que casi le estalló la cabeza. Sabía muy bien que un pobre llamado Mordejai Maisel, que aprendió el oficio de herrero, había pedido la mano de su hija, pero nunca habría dado su permiso para que el hombre se casara con ella. Pero no era posible que ese ser que había encontrado, estaba hablando precisamente de ese hombre. ¿No era posible que ese dinero estaba esperando a Mordejai y a su hija? A Yitzhak le afligía esa cuestión tanto tiempo hasta que decidió lanzarse al azar y dio su visto bueno al matrimonio. Celebró la boda, instaló una pequeña herrería para su yerno en la planta baja de su casa y la vida siguió su curso anterior. Pero el dinero no aparecía. El rabino Yitzhak se ponía cada vez más nervioso y más enojado y al final empezó a reprocharle a su yerno haberse colado en su familia solo para conseguir sus bienes. Cuando la hija de Yitzhak parió su primer hijo, los esposos Maisel decidieron no tolerar más los agravios por parte del siempre malhumorado e irritado rabino y se mudaron.
Mordejai se instaló un pequeño taller en el otro extremo de la ciudad judía y porque era un buen herrero, diestro y honrado, la familia pronto empezó a prosperar. Nació su segundo y más tarde su tercer hijo y parecía que nada podría cambiar su vida tranquila y feliz, aunque modesta. Un día los niños jugaban en el patio y el mayor empezó a cavar un foso. De repente topó con algo duro. Al quitar la tierra, tuvo que protegerse los ojos con la mano. Los demás niños se asustaron y corrieron a llamar al padre, quien se sorprendió mucho al excavar un arca llena de oro. Mordejai le devolvió a su suegro todo lo que Yitzhak había pagado antes por él, pero aún así le quedó bastante dinero para fundar una nueva sinagoga, nueva escuela y para muchas otras cosas. Mordejai jamás reveló a nadie qué es lo que había encontrado en su patio y cómo había adquirido sus bienes, pero lo cierto es que se convirtió en el hombre más rico de la ciudad, al que de vez en cuando venía a ver el propio emperador. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. En otro jueves les contaré las historias de las otras 6 sinagogas. Y seguimos ahora. Vamos a hacer un paréntesis musical. Escucharemos Český tanec, danza checa interpretada por la Dechový Orchestra Hradní Stráže, la banda de metales de la Guardia del Castillo, bajo la batuta de Jindřich Praveček. También es compositor.
Acabamos de escuchar Český tanec, danza checa, interpretada por la Dechový Orchestra Hradní Stráže, banda de metales de la Guardia del Castillo, bajo la batuta de Jindřich Praveček, también su compositor. Hoy, 1 de mayo, en la República Checa, desde tiempos antiguos muchas culturas han celebrado la llegada de la primavera de diversas formas. En los calendarios contemporáneos, estas celebraciones se ubican en el 1 de mayo o en los días cercanos. En muchos países, como en la Argentina, el 1 de mayo es feriado nacional por el Día Internacional del Trabajo o de los trabajadores. El uso de esta fecha para celebrar a los trabajadores se remonta a fines del siglo XIX. El enfoque checo, porque las celebraciones en Chequia son distintas. Mayo 1 es también un feriado nacional en la República Checa y los checos tienen sus propias maneras de celebrarlo. Durante el periodo del socialismo, la gente en la antigua Checoslovaquia era obligada a participar en desfiles masivos alusivos a la fecha, al Día del Trabajo. Sin embargo, una tradición que también se remonta a fines del siglo XIX ha permanecido viva entre los checos desde antes de la era socialista hasta nuestros días, y es besar a tu amado o amada bajo un árbol en flor. Los checos consideran generalmente a mayo, en la actualidad, más el Día de los Enamorados que el Día del Trabajo. En la última semana de abril, en el hemisferio norte, en la mayoría de los países, los árboles comienzan a florecer y la leyenda dice que las chicas que no son besadas bajo un árbol en flor ese día se marchitarán y morirán dentro del siguiente año. El árbol idealmente es un cerezo, pero a falta de cerezo puede ser un abedul, un manzano o, llegado el caso, cualquier árbol en flor. Así que no dejen, aunque estamos en Argentina, si tienen la posibilidad, besar a la compañera o al compañero. ¿De dónde surge esta historia? En un poeta, Karel Hynek Mácha, que falleció a los 26 años, era un típico romántico, escribió varias cosas, pero se hizo mundialmente conocido por su poema Mayo, justamente por eso se lo celebra el 1 de mayo. Su estatua está en la colina de Petrin y los enamorados en el día de hoy van a visitar su estatua y el besito después. Así que me gusta más que el Día del Trabajo. No trabajar hoy no está mal. Pero en la noche del 30 de abril al 1 de mayo tenemos otra celebración y que es la quema de brujas. No se asusten. Paleni Charodziejnice, así se llama, quema de brujas, es una fiesta pagana en la que toda la familia participa, se organizan fogatas con imágenes de brujas imaginarias, se comen salchichas de una forma típica que es cocinar cada uno con un palito largo que tiene que encontrar, pone la salchicha en la punta, una salchicha grande, y alrededor de un fogón la va cocinando. Generalmente, en mi experiencia, tarda bastante en cocinarse y tarda más que la necesidad de comerla. Así que, pero es toda una experiencia, pero es parte del folclore checo. Y yo, por las dudas, anoche me quedé en casa, salí tipo 6, 7 de la tarde, ya me quedé y digo, no sea cosa que me pesquen. Vamos a escuchar, para homenajear a las brujitas, del acto 1 de la ópera Rusalka de Antonín Dvořák, Čuri Muri Fuk. Para que entiendan el contexto, es cuando Rusalka, la Undina, que está enamorada de un humano, de un príncipe, pero no le puede corresponder, cada vez la viene a ver al lago y ella quiere abrazarla, quiere darle un beso como él quiere, pero no le permite su calidad. Entonces va a ver a una hechicera, que es Yeshivaba, y
en el momento en que la Yeshi Baba está preparando la pócima que le va a permitir a Rusalka obtener su deseo, canta esta, es algo así como una abracadabra, una cosa que se llama Churi Murifuk, así es conocido, y de hecho la expresión Churi Murifuk se hace cuando uno quiere decir que hace algunos pases de magia. Así que escucharemos a Dolores Jasik, mezzosoprano, con la Orquesta Filarmónica Checa dirigida por Sir Charles Mackerras, Churi Murifuk. Acabamos de escuchar Churi Murifuk del acto primero de la ópera Rusalka de Antonín Dvořák, donde Yeshi Baba, la hechicera, interpretada por Dolora Jasik, mezzosoprano, hace su acto de hechizo, con la Orquesta Filarmónica Checa dirigida por Sir Charles Mackerras. Y ahora tengo otro anuncio para hacerles. En los avisos parroquiales, el próximo sábado 3 de mayo a las 17 horas, en el Museo Saavedra, dirección Crisólogo Larralde 6309 de la ciudad de Buenos Aires, entrada libre, se presentará Daniel Inger y su acordeón con artistas invitados, canciones checas y eslovacas, conjunto de danzas eslovacas Spolkar. Pero esto no es solamente un anuncio, porque ¿quién es el invitado de hoy? Daniel Inger. Hola, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto enorme poder estar por primera vez acá en el programa, que siempre me pareció muy interesante y la verdad que me encanta que poder estar acá es donde se difunde la cultura checa. Importantísimo. Bueno, Daniel, un placer de que hayas podido venir, porque bueno, ya hace rato que tenía ganas de invitarte y bueno, se alinearon los planetas para el 1 de mayo. Sí, genial. Y por supuesto que no te vas a salvar de compartir alguna música con tu acordeón, que seguro, ya lo tenés ahí disponible. Estamos, sí. Pero me interesa, a mí, y calculo que también a la audiencia, saber un poco de Daniel Inger, bueno, de su familia. ¿Quién es Daniel Inger? Bueno, ¿Quiénes son los Inger? ¿De dónde vienen? Nosotros vivimos siempre en zona norte y cuando yo era chiquito iba al Club Checo de Olivos,
que ya no existe más. Entonces me crié escuchando las canciones y comiendo la comida típica checa, y viendo cómo la gente grande jugaba a los bolos. Y bueno, después durante un tiempo me desconecté de esa cultura y luego cuando pasó el tiempo creo que ayudó bastante también la aparición de internet, porque también pude investigar que no toda la cultura checa era lo que se cantaba en los clubes, también había otras músicas, otras versiones de las canciones, y entonces me empecé a acercar nuevamente a esas canciones. Pero lo más importante fue que esa infancia era muy hermosa, porque yo pasaba, vivía con mis viejos, pero iba con mis tíos abuelos, que eran como mis abuelos, que eran de la parte de mi papá, me llevaban al club. Y era, viste, cuando uno va con los abuelos te dan todos los gustos, la pasás bien, todo el mimado, y así que bueno, por eso que después me acerqué a las canciones y me encuentro que las canciones que cantaban los paisanos de la siguiente generación eran las mismas, y la forma de cantar era la misma de que cantaban mis abuelos, y eso me produjo un encuentro con mi infancia. O sea que, a ver si entendí bien, o sea, lo checo, o sea, la sangre checa te viene por tus abuelos paternos. Paternos, los sí. En realidad, mi papá, su padre era Inger, pero su madre era Sachs, y esta familia es de parte de su madre, de mi abuela, digamos. O sea que por ambos lados. Por ambos lados, sí, tanto Inger como Sachs, pero con la familia que yo tuve y tengo más relaciones con la familia Sachs, que es la familia de mi abuela. ¿Y de qué parte son de la actual República Checa? Sí, ellos son de Čejkovice, que está cerquita, como casi todos los que vinieron, cerquita de Brno y de Hodon. O sea, en Moravia. En Moravia, bien al este. Y actualmente mi tía vive en Praga, que es prima de mi papá. Así que quedó ella y yo, quedamos solamente de toda esa familia. Así ¿Nada que, más? Nada más, así que es una situación muy particular. El muerto se asusta del degollado, dice, porque lo mío también es parecido. Claro, y sí, un poco va pasando eso, claro. ¿Y te hablaban? ¿Mis abuelos? Sí. ¿En checo? Sí. Ellos hablaban en checo todo el tiempo, y a mí me enseñaban varias cosas, y creo que lo que tiene ahora de interesante aprender checo es que es un poco la lengua de los abuelos, que dicen cosas que uno no puede saberlas, pues uno es chico, ¿no es cierto? Claro, las repetís así tipo loro. Claro, y además que lo secreto era lo checo, porque todo lo que cuando empezaban a hablar en checo me daba cuenta que era algo que yo como niño no podía saberlo. Entonces ahora me parece tiene ese trasfondo de claro, en tu caso, misterio. ellos hablaban cuando no querían que entiendan. Cuando hablaban en checo se peleaban o pasaba algo raro que yo no tenía que enterarme, hablaban en checo. Entonces ahora... ¿Eras único nieto? Sí. Así que era una relación así muy intensa. Perdón, pero hoy mi celular está muy parlanchín. Creo que pasa bastante, después charlando con otros descendientes de checoslovacos de mi generación, creo que pasó mucho eso, que los abuelos hablan, bueno, creo que en otras colectividades también, que hablan en el idioma que no sepan los chicos para que no se enteren. Claro. Así que sí, me hablaba. Así que era el idioma prohibido. Sí. ¿Y cuándo fue que empezaste, a reconectarte con lo checo ya de grande? Yo toqué mucho tiempo con folclore argentino, con músicos santiagueños que admiro mucho, y veía que ellos tenían un amor tan grande por su tierra, por sus antepasados, y eso me inspiró a decir, no, yo quiero también ir a ver buscar mis raíces y ese amor y ese respeto por esas canciones del pueblo, ¿no? Y ahí empecé, hará 15, 20 años, una cosa así, ya bastante. Y bueno, después me acerqué, todo se va dando, ¿no? Te vas conectando con la colectividad, con Český dům, empecé a aprender muchísimas cosas, muchísimas canciones, a conocer gente, a conocer anécdotas, con Spolok también, y bueno, ahí ya claro, Spolok es el club eslovaco. El club eslovaco, claro. O sea, Český dům es un club checo. Sí. Después aparecieron también las relaciones con el Chaco, con Berisso, con Córdoba, bueno, y ahora con Braga también, y bueno, todo se fue agrandando. Bueno, quiero aclararle a los oyentes que Daniel Inger es profesor de música. Sí, trabajo en una escuela de danza
tocando el piano y también... Bueno, sí, pero tú tenés un título en música. Sí. No seas tan humilde. Sí, o sea, la verdad, o sea... Lo que pasa es que justo en la escuela que trabajo, no sos improvisado. No, trabajo en una escuela de danza, pero justo acompaño clases de danza, porque me gusta más eso que dar clases de música. Entonces, ¿sí? Me encanta acompañar clases de danza. Sí. Lo más activos, no teoría. Claro, exacto. Sí, soy medio así como más práctico. Sí, más... Bueno, y para ir entrando en calor, a ver, ¿cuál es el primer tema que se te bueno, mira, viene? esto es casi un estreno de una canción que es muy antigua, pero para mí es un estreno y tiene como una especie de introducción y te voy a contar porque esto que pasó ya me pasó varias veces y creo que tiene un valor muy grande. Hace poco fui a Chesquidún, que se hizo la fiesta de Pascua, y estuvimos ahí junto a Karel Janca, que es un señor que tiene mucha riqueza para contar cosas y tiene muchas vivencias. Y entonces, cuando ya nos estábamos yendo, él me cuenta que su padre le cantaba una canción, y me la canta un poquito, y ya el poquito que la cantó ya me pareció hermosa, y me pareció hermoso también que una persona ya de 80 y pico de años, o sea, recuerde lo que le cantaba a su padre. Entonces eso ya esa situación me conmovió, ¿no? Como hasta todo el tiempo, hasta el último día de nuestra vida, siempre va a estar lo que nos cantaban nuestros padres o nuestros abuelos. Y él me cantó esta canción y yo dije, bueno, esta canción debe ser muy, muy antigua. Entonces apenas llegué a mi casa me puse a ver cuál era y encima es un tango. Entonces eso es un tango y eso es otra, claro, es un tango checo. Otro tema que es muy interesante, que es lo de los tangos checos, que a mí me fascina porque hay muchos eso tangos. Lo tenés que contar. Sí. Bueno, tantas checos. Cosas que te quiero preguntar, pero bueno. Es muy interesante aprenderlas. Y a mí me encanta, me encantó. Bueno, así que voy a tocarla, creo que es la primera vez, pero creo que era una linda oportunidad en homenaje a Karel y a todas estas personalidades que nos dejaron tantas enseñanzas, ¿no? Así que bueno, va se llama Akati Bile. I am the Savoni, Akatuk Viet. Wspominam jak krásný byl pro mě svět. Nemám už na světě, co měl jsem rád. Děvče mě odloudil, můj kamarád. Akati bíle, šaluj vám, nesmírnou bolest, že v srdci mám. Odjeslo děvče, zůstal jsem sám. Akati bíle, šaluj vám. Akati bíle, šaluj vám. Nesmírnou bolest, že v srdci mám. Odjeslo štěstí, život mi lhal. Akati bíle, šaluj vám.
bien, gracias por el estreno. Entonces. Bueno, gracias. No, sí, yo sí, no sí. la conocía. Sí, me pareció muy linda y muy triste, pero bueno, me gusta mucho. Bueno, escuchar la música, las palabras quedan cortas. Sí, además estas canciones tan antiguas, me parece fantástico. Bueno, en todos estos años fui recopilando muchas y no deja de asombrarme la genialidad de las canciones, muchas anónimas, que tienen esa perfección de lo anónimo, ¿no? De cómo el pueblo fue armando la canción y es perfecta. Sí, que son justamente anónimas que se van pasando de generación en generación, y lo que ha pasado, algunas canciones que depende del pueblo donde las escuches, viste que le agregan, le sacan, tienen sus variantes. Sí. Y en realidad, o sea, en todo lo checo y el eslovaco, uno va a una fiesta checa o una eslovaca y es raro que Daniel Inger no esté ahí presente. De hecho, cuando hicimos los festivales, yo los disfruté, los festivales de cultura checa y eslovaca que se hicieron en Resistencia, Chaco. La última vez, el año pasado, fue en Presidencia Roque Sáenz Peña, pero también cuando fuimos a Brasil, claro. ¿Cómo era el lugar? ¿Te acordás el nombre? Sí, cerca de Porto Alegre. Claro, tenías que ir hasta Porto Alegre. Sí, bueno, sé ahora que estaba ya Canela, Nuevo Hamburgo y bueno, yo di este lugar donde... Nova Petrópolis. Nova Petrópolis también. Escucho un acordeón, había gente allí también con música, tenían un xilofón. Claro, había la profesora de allá, Clara, cantó con un grupo que los ¿Era un acompañaba. xilofón o que era un piano? Sí, había un teclado, sí. Y aparece, yo digo, ese acordeón lo conozco, me doy vuelta a quién estaba. Era una responsabilidad súper grande para mí, porque estar en Brasil y tocar estas canciones y con tanta gente, bueno, checos y los descendientes checos de todos los clubes, pero bueno, salió todo bien, salió bien, sí. Además fuimos a presentar un documental también, Canciones Eternas, que justamente habla de esto de las canciones, sí, es un documental. Contanos un poco del documental. Sí, el documental ya hace ya un par de años que está rodando. Sí, lo fuimos haciendo con mi amigo que su madre era eslovaca, Juan Diamant, y fuimos recopilando así entrevistas a muchas de estas personas que o hijos de inmigrantes o inmigrantes o si no la siguiente generación. Entonces la idea era un poco mostrar cómo una canción se iba trasladando y cada uno lo iba haciendo de diferente forma. También cada uno fue contando sus experiencias. También tuve unas entrevistas con un historiador allá en Praga que habla castellano, que se llama Marian Adamus, y fue muy interesante también la charla con César Manchaterra, que acá ¿César en el club. ¿Está allá o sigue acá? Sigue en Eslovaquia, sí. ¿Se fue en Eslovaquia? Sí, está allá. Sí, yo lo contacté y él se estaba por ir, estaba muy nostálgico y después no supe más nada de él. Sí, pero están allá, por eso que no se lo ve casi por acá. Sí. Y bueno, se presentó acá en Argentina en todos los lugares posibles. Y después, bueno, a Brasil y el año pasado en Praga también, porque en el ciclo de cine argentino en Praga se proyectó después de una película argentina, en el Lucerna, así que yo no pude ir porque yo fui en julio y estuve en la embajada argentina, hice todos los trámites, pero después en octubre cuando se dio, yo ya estaba en Buenos Aires, pero que se haya pasado en el Lucerna. Fue como un punto muy alto. Para aquellos que no saben, Lucerna es un cine emblemático dentro del edificio que perteneció a la familia de Václav Havel. Esa no sabía. Todo ese edificio, y en ese cine, que antes era teatro, ocurrieron muchos hechos históricos de la familia Havel, pero también historias generales de Praga, y hoy en día, o sea, ir a ver una película, o sea, es un cine, pero ir al Lucerna, que es un cine-teatro, es entrar en el túnel del tiempo, realmente es invalorable. También hubo un documental no musical de Wenchis, ¿no? Claro, bueno, ahí también tuve la alegría de que participar. Todavía no lo pude entrevistar, es una de las Wenchis es increíblemente genial, porque es un muchacho muy joven, y hizo un cortometraje. ¿Cómo se llama? Se llama Viva Chesco. Viva Chesco. Sí, y ahí participé, al final termina con una música de un álbum mío. Y después, bueno, también actué.
Así que no, lo de Wenchis es genial. O sea que vos actuaste en el documental de él. Sí, tocando el acordeón también. En un bueno, momento estoy, así que está buenísimo poder que seamos varios los que hacemos esas cosas para difundir este arte. Está hermoso, sí. Y con él fuimos, en Brasil y él estuvo en Praga también, pero justo no nos pudimos encontrar. A Chaco fuimos juntos también a presentar los trabajos. Sí, lo veo que está. Y contame, porque yo cuando te vi por primera vez, la verdad no me acuerdo. Pero sí te asocio con que aparecía con la banda del Viejo Mundo. Del Viejo Mundo. Sí. ¿Sigue existiendo? No, sí, era una banda que... ¿Ya es historia? Es casi historia, pero por suerte hay muchos videos y hay cosas ahí. ¿Cómo era la historia? ¿Era con Martín Balic, puede ser? Sí, con Martín Balic y un percusionista que se llamaba Gabriel Arteaga, y en un momento estuvo Germán Sack, que es un descendiente de alemanes del Volga, así que era un poco más heterogéneo, pero hacíamos más música de Europa Central o de Europa del Este. Claro. Después, yo creo que fue ahí cuando las primeras veces que te conocí. O sea, lo conocí como la banda del Viejo Mundo, que yo decía, ¡ay, qué lindo! Sí, teníamos algunos temas checos y eslovacos, pero ahora como que yo me empecé a meter más con este mundo que me parece increíble. Pero sí, con la banda del Viejo Mundo cumplió un ciclo y creo que estuvo buenísimo. Pero Martín sigue por su Martín cuenta. Sigue, sí, a veces tocamos juntos, en el club eslovaco. Son como los checos y eslovacos, que separados se llevan bárbaros. Sí, y también cuando nos juntamos también, pero bueno, por ahí la banda, la idea, claro. No sé, fueron cambiando algunas perspectivas, pero pero igual nos vemos. Él también es descendiente de checos. Sí, lo sé, por eso. Sí. Dicen que para un checo no hay nada peor que otro checo. Sí, lo sé que son 4 personas y 3 clubes, eso sí también. No, que dice que cuando hay un problema, que hay 3 checos y 4 clubes. Ahí está, ¿no? Sí, claro. Porque somos muy peleadores, y celosos también. Bueno, pero también tenemos cosas por buenas. Por supuesto, sí, muchas. Así que actualmente, o sea, la banda del Viejo Mundo, en este momento esa historia, ya está historia. Actualmente sos vos solo que ocasionalmente actuás con uno o con otro. Exacto, sí, siempre me gustó eso y me dio buenos resultados, que fue tratar de difundir o de mostrar y compartir toda esa música que yo escuché de chiquito y que conocemos todos los que estamos en la colectividad, que la conozca otra gente en Argentina. Y funciona fantásticamente, porque ya he tocado en cervecerías, en espectáculos de circo, en películas, o lo que sea, y a la gente le encanta. Y yo creo que esta música tiene que mostrarse y que sea muy conocida porque es muy hermosa, y esa fue mi idea. Entonces ahora, así solo, sí, a veces toco con artistas de folclore argentino. Conocí unas chicas de la zona oeste que también hacen sus canciones, y a veces yo toco sus canciones y ellas también me acompañan en estos temas checos. Yo te vi en algo, para que yo ya pierdo, música klezmer también. Música klezmer también, sí. Y con unas chicas que cantaban algo oriental, ¿puede ser? Sí, también. Bueno, eso pasó hace poco. Por ejemplo, me invitaron a una fiesta que hacían danza tribal, que es una danza de Medio Oriente. Y yo toqué una canción eslovaca que me había enseñado Cristina. Cristina es la profesora de eslovaco. Y las chicas salieron a bailar a su forma. Y de pronto se armó. Apareció un videíto. Me pareció hermoso, porque cómo en Argentina podemos la multiculturalidad, unir, claro. Sí, cómo escucharon, porque aparte algunas canciones de Eslovaquia y de República Checa también tienen origen gitano, entonces especialmente la parte de Moravia, Eslovaquia, o sea, cuando van, ahí te das cuenta, el conjunto que me encanta de Moravia, Gradiscian. Ajá. No sé si lo tenés. No. Tiene esa música así nostálgica, así que, o sea, que vas mi hija, o sea, uno trata de pasarle a los hijos, no sé cómo te irá vos con los tuyos, dice, ay mamá, parece que llora en cuotas. Es verdad. Porque pero bueno, a mí me encanta eso de los violines, claro. Todo. Y cómo se mezcla la música gitana con lo que se llama música de Europa del Este. A ver, ¿qué
¿Qué podés interpretar? Sí, bueno, eso hay recomiendo mucho una película que se llama Lachodrome, que es la historia de los gitanos que salen de la India y van yendo hacia el oeste. Entonces, los primeros países que van es Rumania, Bulgaria y Hungría y por supuesto Eslovaquia. Yeah. Entonces ahí ellos van haciendo, con la música que encuentran, va haciendo su propia música. Después pasan a Francia y a España con la música flamenca. Y ahí te das dando cuenta que, como pasa mucho con las etnias que son marginadas, van metiéndose igual culturalmente y terminan llevando la cultura de ese país con su estilo, ¿no? Te cuento una anécdota que siempre me gusta contar. Cuando yo empecé a estudiar piano, mi papá me llevó a una amiga de él que era checa, que se llama Kvieta Opatal, me acuerdo. Y ella me enseñaba de una forma muy convencional, y cuando yo tocaba alguna nota que no estaba en la partitura y que yo medio que le estaba inventando, me decía, no toques como gitano, decía. Porque claro, era lo que el checo consideraba como algo que no el músico que no lee de partitura. Claro. Y eso fue sembrando una rebeldía en mí que lo que más quise fue tocar como eso. Gitano. Claro. Así que bueno. A ver, ¿cómo lo digo? Porque mi papá tenía justamente con eso, decía que la música, o sea, él había estudiado música y todo, tocaba el violín, como te dije también, el banjo, la armónica, pero él decía, los músicos te enseñan a tocar con los dedos, los gitanos con el corazón. Ah, claro. Entonces, es como que vos ves cuando tocan de una manera, o interpretan en las cuerdas especialmente, sí, bueno, que vos decís, pero perdés, o sea, yo entiendo música, y me pierdo en las notas y todo así, pero ¿por qué? Porque claro, creo que es ese desorden que sale de, o sea, van ejecutando las cuerdas como les marca el sentimiento, va más allá de la nota, ¿no? Sí, es increíble, muy lindo. Sí, muy interesante. A ver. Bueno, si querés, ya que estamos, esta es una canción de Moravia que se llama Nako Pech Gustala, que tiene unas versiones de gitanos también. A ver. Así que vamos ahí. Esta es un poquito más arriba, a ver cómo sale. ¿Cómo me va a costar dejarte ir hoy? A mí también me encanta, yo sí arranco. Nako Pech Gustala, plakala, Jezu Maria, volala, Jezu Maria, Jezu Jemine, Budelito dievka nebone, Budelito chlapec, budeš vec, ušije mi čižmi na tanec, Budelito dievka, Jezu Maria, budeš frajarka jako ja, budeš frajarka jako ja. Sobre las colinas lloraba, ay Jesús María, rezaba, ay Jesús María, dime por favor, si será una niña, dímelo, si será una niña o un varón. Hopkoničky moje, do škoku, bude ležať mi rej pri boku, nebudem sa modliť, oče náš, puedes muy milu nás obáš, puedes muy milu nás obáš. Bueno, nos quedan todavía unos minutos y hoy me gustaría cerrar el programa con tu música. Así que vamos a pasar los dos grandes eventos que vienen. O sea, repetimos.
si quieren escucharlo a Daniel Inger y su acordeón con artistas invitados, canciones checas y eslovacas, y también el conjunto de danzas eslovacas Polkar va a estar. Que es un conjunto de Spolok. De Spolok, sí, del Club Eslovaco de Capital. Este sábado 3 de mayo, 17 horas, en Museo Saavedra, Crisólogo Larralde 6309, Cava, entrada libre. Y el otro evento es en la Feria del Libro el próximo miércoles 7 de mayo, de 18 a 20 horas, en el stand 1910, pabellón amarillo, es el stand de la Unión Europea en la feria. Vamos a presentar en República Checa, la República Checa y su literatura, panorama general de las letras checas a través de los tiempos y lectura de algunos autores. En la lectura de los autores va a colaborar el licenciado Alfredo Martín Torrada y la profesora René Shumitska. Invitan Unión Europea en Argentina, Embajada de la República Checa en Buenos Aires y Centro Cultural Checo de Argentina. Yo les digo ahoy y hasta que nos dé el tiempo y aquí Leo en el control nos diga que tenemos que irnos, sigue Daniel a toda música. Bueno, ¿qué te parece si hacemos, creo que esta es infaltable, la Písnička Česká, ¿no? Cómo no, la canción checa, la cancioncita checa. Que creo que muchos de los oyentes la conocen, sí. Y bueno, por ahí le trae recuerdos. Un clásico. Un clásico, que además la historia es muy interesante también, ¿no? La historia del compositor. ¿Querés contar un poco? Sé que, bueno, murió, lo mataron también en campos de concentración. Haschler, Karel Haschler, que hay un monumento a él en la subidita, en la escalera al castillo. Sí, que está él con su guitarra. Sí. Así que creo que después se convirtió en una canción emblemática para, por lo menos los inmigrantes argentinos la conocen mucho. Sí, es infaltable. Sí. Písnička Česká. Va. Ty naše písničky jsou jako perličky na šňůrce navlečené. Tolik je krásy v nich a je to velký hřích, že jsou tak opustěné. Ta naše písnička česká, ta je tak hezká, tak jako na louce kytička. Vyrůstla ta naše písnička, až se ta písnička ztratí, pak už nic nebudem mít. Jestli nám zahyne, všechno si pomine, potom už nebudem šít. Zpívejte, lidičky, ty naše písničky z Moravy, Slovenska, z Čech. Ta naše písnička je sice prostička, ale je nejhezčí všech. Ta naše písnička česká, ta je tak hezká, tak jako na louce kytička. Vyrůstla ta naše písnička, až se ta písnička ztratí, pak už nic nebudem mít. Jestli nám zahyne, všechno si pomine, potom už nebudem šít.
Sin palabras, ya terminamos. Gracias por la invitación. No, gracias, que fue realmente un final muy emotivo y bueno, nos conocemos un poquito más. Sí, espero que no va a ser la última vez que vienes. No, por supuesto. Así que cualquier estreno, cualquier novedad, me avisás y organizamos algo. Somos todos un buen equipo de difusión para nuestra cultura. La unión hace la fuerza. ¿Te acordás cuando estábamos en Brasil que tenían este tema de la cooperativa? Ajá, claro. Esa mano que había que darse. Así que listo. Výborně. Děkujeme moc. Děkuji. Ahoj.